Mi abuelo siempre decía que el peor error del hombre no es hacer el mal, sino creer que nadie lo vio hacerlo. Su nombre era don Mateo Calderón, y en el pueblo de San Isidro del Monte, al sur del país, todos lo conocían. No porque fuera especialmente bueno, ni porque fuera malo, sino porque era firme. De esos hombres que no bajan la mirada, que hablan poco y que cargan su historia como quien carga un costal viejo, pesado, pero propio. San Isidro no aparecía en los mapas grandes. Era un pueblo encajonado entre cerros, rodeado de monte espeso, con caminos de tierra que de noche parecían cerrarse solos. Ahí las tradiciones no se discutían. Se obedecían. No por miedo, sino por experiencia. La gente no decía eso no existe, decía eso ya pasó. Mi abuelo creció escuchando historias de aparecidos, de sombras que no proyectaban reflejo, de caminos que no debían cruzarse después de cierta hora. Nunca fue creyente en el sentido religioso, pero sí respetaba algo más antiguo, la advertencia. Aún así, como muchos hombres del pueblo, tenía una debilidad, la convivencia. Y cuando convivía, bebía. Cada Nochebuena, después de la cena familiar, repetía el mismo ritual. Dejaba la mesa, se despedía de los suyos y salía a encontrarse con su compadre Eusebio Rocha. Eran amigos desde jóvenes, casi hermanos. Habían trabajado juntos, peleado juntos y cometido errores juntos. La diferencia entre ellos era simple, mi abuelo sabía cuándo detenerse, Eusebio nunca. Esa noche hacía un frío extraño. No el frío normal de diciembre, sino uno que se mete por las plantas de los pies y sube lento, como si la tierra misma estuviera respirando hondo. Las calles estaban vacías. Las casas cerradas. Solo algunas velas brillaban detrás de las ventanas. El mezcal empezó a correr rápido. Risas, anécdotas, recuerdos de juventud. Cada trago hacía que el monte pareciera menos oscuro, menos amenazante. El alcohol no quita el miedo, lo adormece. Fue Eusebio quien tuvo la idea. Vámonos a las cabañas, dijo. Allá nadie nos va a molestar. Las cabañas estaban del otro lado del cerro, fuera del camino principal. Habían sido construidas años atrás para turistas que nunca regresaron. Desde entonces estaban abandonadas. El pueblo evitaba ese lugar después de que el sol se ocultaba. Decían que ahí el silencio no era normal. Mi abuelo dudó. No sabía por qué. Solo sintió esa incomodidad que no tiene nombre. Pero Eusebio insistió. Y la botella también. Salieron caminando, riendo fuerte, rompiendo el silencio de la noche. El camino era estrecho, flanqueado por árboles torcidos. La luna apenas iluminaba lo suficiente para ver dónde poner los pies. Conforme avanzaban, algo empezó a notarse. El monte estaba demasiado callado. No se escuchaban insectos. No se escuchaba el viento. Era como si alguien hubiera apagado el sonido. Mi abuelo fue el primero en sentirlo. Miró de reojo a su compadre, y no lo vio. Se detuvo. ¿Eusebio? Nadie respondió. En su lugar, a su costado, caminaba un hombre alto, de postura elegante, vestido con un traje negro antiguo, perfectamente planchado, como sacado de otra época. Llevaba un sombrero oscuro, rígido, que ocultaba parcialmente su rostro. No parecía borracho. No parecía perdido. Parecía cómodo. Antes de que mi abuelo pudiera reaccionar, el olor lo golpeó. No era un olor común. No era basura ni animal muerto. Era un hedor metálico, pesado, como tierra quemada mezclada con algo más profundo. Algo que no pertenecía a ese lugar. Mi abuelo se detuvo en seco. ¿Y mi compadre? Preguntó. ¿Usted quién es? El hombre no respondió de inmediato. Siguió caminando, con pasos lentos y seguros. Entonces comenzó a hablar. Pero no habló de Eusebio. Habló de don Mateo. De su infancia. De su padre ausente. De la primera vez que robó para comer. De la noche en que casi mató a un hombre en una pelea. De pensamientos que jamás había dicho en voz alta.
Cada palabra caía como una piedra en el estómago. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie sabía esas cosas. Nadie. Bajó la mirada y vio el suelo. Las huellas que dejaba aquel hombre no eran normales. No eran profundas ni suaves. Cada paso dejaba una marca oscura, como si la tierra se hubiera calentado desde abajo. No había fuego visible, pero el suelo parecía ardido, marcado. Ahí lo entendió. El alcohol no explica eso. La imaginación tampoco. «Lárgate de aquí», gritó mi abuelo, sacando el arma que siempre llevaba. «Aquí no tienes nada que hacer». Disparó. Una vez. 2. 3. Vació el cargador completo. El hombre no reaccionó. Ni un gesto. Ni un paso atrás. Solo levantó la cabeza y rió. Pero no fue una risa humana. Fue como si varias voces rieran al mismo tiempo, desfasadas, profundas, antiguas. Mi abuelo, terco hasta el final, sacó el cuchillo y se lanzó. No llegó. El hombre lo detuvo con una sola mano, como si mi abuelo no pesara nada. El golpe que siguió le sacó el aire del pecho y lo tiró al suelo. Mientras luchaba por respirar, escuchó la voz, ahora más cercana. «Si quieres encontrar a tu compadre, sigue el camino. Más allá de la cabaña». El hombre se alejó. Y mientras caminaba, su figura comenzó a deshacerse en la oscuridad del monte, como humo absorbido por la noche. Mi abuelo se quedó un momento en el suelo, temblando, entendiendo demasiado tarde que esa noche no había sido una borrachera más. Se levantó como pudo y siguió caminando. Porque sabía algo con certeza. Si no encontraba a Eusebio, no iba a salir vivo del cerro. El monte no es igual cuando camina solo. Eso decía mi abuelo después, cuando ya podía hablar del tema sin que se le quebrara la voz. Mientras avanzaba por el sendero, el silencio se volvió más pesado. No era ausencia de ruido, era una presencia que lo rodeaba todo. Cada paso parecía escucharse demasiado fuerte, como si alguien más estuviera caminando junto a él, pero fuera de su campo de visión. El camino hacia las cabañas se estrechaba conforme subía. Las ramas se cerraban como dedos torcidos, y el aire tenía esa densidad que solo se siente antes de una tormenta, aunque el cielo estaba completamente despejado. Mi abuelo llevaba el arma vacía en la mano y el cuchillo apretado en la otra, no porque creyera que servirían, sino porque soltarlo sería aceptar que estaba indefenso. A lo lejos vio la silueta de la primera cabaña. La estructura se recortaba contra la oscuridad como una boca abierta. Las ventanas eran cuadrados negros sin reflejo y el techo crujía aunque no había viento. Un olor similar al que había sentido días antes en la azotea de su casa volvió a aparecer, tierra vieja, humedad encerrada, algo dulzón que hacía arder la garganta. «Eusebio», llamó, con la voz ronca. No hubo respuesta. Avanzó con cuidado. Cada paso hacia la cabaña se sentía como una decisión irreversible. Y entonces lo escuchó. Un gemido bajo. No un grito. No una súplica clara. Algo entre dolor y respiración forzada. Rodeó la cabaña hasta la parte trasera. Ahí lo vio. Eusebio estaba tirado en el suelo, medio apoyado contra la pared, respirando con dificultad. Tenía la ropa rasgada, la piel marcada con quemaduras irregulares en brazos y tobillos, como si algo lo hubiera sujetado desde adentro. Mi abuelo notó algo peor, esas marcas no parecían recientes, parecían activas, como si todavía estuvieran calientes. «Compadre». Corrió hacia él. Eusebio abrió los ojos apenas. No parecía borracho. Parecía drenado. «No, no debimos», susurró. «No debimos tocar nada». Mi abuelo lo cargó como pudo. El cuerpo de Eusebio pesaba más de lo normal, como si algo se le hubiera pegado. Cada paso de regreso al pueblo fue una lucha. El monte parecía más largo, el camino distinto. Hubo momentos en que mi abuelo juró ver sombras moverse entre los árboles, siguiendo su avance sin hacer ruido. Cuando finalmente llegaron al pueblo, la gente salió al escuchar los gritos.
Nadie preguntó demasiado. En San Isidro, cuando alguien vuelve del monte así, lo único que se hace es ayudar y no cuestionar. Los atendieron como pudieron. Las heridas no sangraban como heridas normales. Las quemaduras no reaccionaban a ungüentos. Y la mano de mi abuelo, donde aquella cosa lo había golpeado, comenzó a ampollarse de una forma extraña, dejando una marca que jamás desaparecería. Durante días, Eusebio deliró. No gritaba. No lloraba. Hablaba. Hablaba de una casa vieja, de un olor a hierbas secas, de una mujer que los miraba desde una esquina mientras ellos revisaban cajones. Mi abuelo escuchaba desde la otra cama y, poco a poco, el recuerdo que había intentado enterrar volvió con claridad. Había sido muchos años antes. Eran jóvenes, pobres y necesitados. En una borrachera alguien mencionó que en las afueras del pueblo vivía una anciana sola. Decían que guardaba cosas de valor, que nadie la visitaba, que no se daría cuenta. Mi abuelo aceptó ir hasta que vio la casa. Era una construcción vieja, torcida, con símbolos tallados en las vigas de madera. El aire alrededor olía a humo antiguo y plantas secas. Don Mateo sintió algo raro en el estómago. Un rechazo inmediato. Aquí no, dijo. Esto no me gusta. Eusebio se burló. Entraron de todos modos. Mi abuelo se quedó en la puerta. Escuchó cómo Eusebio hurgaba, cómo abría cofres, cómo se reía nervioso. En un momento, don Mateo vio a la anciana. No salió a detenerlos. No gritó. Solo los observó. Sus ojos eran claros, demasiado claros, y no parpadeaban. Mi abuelo dio un paso atrás y se fue. Eusebio no. Ahora, en la cama del hospital improvisado, Eusebio repetía lo mismo una y otra vez. Ella dijo que iba a cobrar, susurraba. No hoy, no mañana, cuando fuera el momento. 3 días después, la anciana apareció. Nadie la vio llegar. Simplemente estaba ahí. Pequeña, encorvada, con un rebozo oscuro y una mirada que parecía atravesar la carne. Se acercó a las camas y los observó largo rato. Uno retrocedió, dijo. El otro se quedó. Mi abuelo intentó hablar. La anciana levantó una mano. No fue castigo, continuó. Fue deuda. Se acercó a Eusebio. Lo miró con una mezcla extraña de lástima y firmeza. Lo que se toma sin permiso, se paga, dijo. Y no siempre se paga con cosas. Luego miró a don Mateo. Tú te fuiste, dijo. Eso te salvó de lo peor. Y se fue. Eusebio nunca volvió a ser el mismo. Sobrevivió, pero algo se quedó con él. Eusebio salió del hospital caminando, pero no regresó completo. Eso fue lo primero que notó mi abuelo. El cuerpo estaba ahí, la voz también, pero algo esencial se había quedado en el monte. Antes era ruidoso, burlón, incapaz de estarse quieto. Después del incidente hablaba poco, evitaba mirar a la gente a los ojos y dormía con la luz encendida, aun cuando eso no servía de nada. Las marcas en sus tobillos y brazos no desaparecieron. No eran cicatrices normales. Algunas noches se veían más oscuras, como si la piel se hubiera quemado desde dentro. Otras noches parecían moverse ligeramente, como si la carne recordara algo que la mente intentaba olvidar. Mi abuelo también cambió, aunque de otra forma. La quemadura en su mano nunca sanó bien. Los médicos decían que no entendían por qué la piel no cerraba del todo. Él no insistía. Sabía que no era una herida común. Sabía que esa marca era un recordatorio. Intentaron seguir con sus vidas. En San Isidro nadie preguntó demasiado. El pueblo entiende cuando algo no debe nombrarse. Pero el deterioro de Eusebio fue imposible de ignorar. Comenzó con los sueños. Despertaba empapado en sudor, diciendo que estaba caminando otra vez por el cerro. Que veía la cabaña, pero no podía llegar. Que alguien lo llamaba por su nombre con una voz que no era humana. A veces gritaba que la tierra se abría bajo sus pies.
Otras veces decía que veía huellas encendidas avanzar solas, como si alguien invisible caminara alrededor de su cama. Después vinieron los cambios físicos. Eusebio adelgazó rápido. No tenía apetito. Decía que la comida sabía a ceniza. El mezcal, que antes bebía sin pensar, ahora le causaba náuseas. Era como si su cuerpo rechazara cualquier cosa que le diera placer. Como si algo dentro de él exigiera sobriedad para sufrir despierto. Mi abuelo trató de hablar con él. Tenemos que irnos, le dijo una tarde. Salir del pueblo. Esto no va a parar. Eusebio negó con la cabeza. No sirve, respondió. No es el lugar. Soy yo. Una noche, Eusebio desapareció. No fue lejos. Lo encontraron al amanecer, sentado frente a la vieja cabaña del cerro, descalzo, con las manos sobre la tierra. Nadie supo cómo llegó hasta ahí. Nadie supo cuánto tiempo llevaba sentado. Cuando le hablaron, levantó la mirada y dijo algo que heló a todos los presentes. Todavía debo. Después de eso, la anciana volvió. No avisó. No tocó la puerta. Simplemente apareció sentada afuera de la casa de Eusebio, como si siempre hubiera estado ahí. Mi abuelo fue a verla. Ya basta, le dijo. Ya pagó. La anciana lo miró largo rato. Sus ojos no tenían edad. El arrepentimiento salva del todo, o solo del exceso, respondió. Tú te detuviste. Él no. Mi abuelo quiso insistir, pero entendió que no había negociación posible. No con ella. No con lo que representaba. Esa noche, Eusebio tuvo el último episodio. Gritó que alguien estaba parado en su cuarto. Que no podía moverse. Que el olor había regresado. Cuando mi abuelo llegó, lo encontró temblando, con la mirada fija en una esquina oscura. Está aquí, susurró. Dice que ya es hora. No hubo violencia visible. No hubo lucha. Eusebio simplemente dejó de respirar. Dicen que murió tranquilo. Mi abuelo sabía que no era cierto. Después del entierro, la anciana nunca volvió a aparecer. El monte recuperó sus sonidos. El camino dejó de sentirse cerrado. Pero algo quedó marcado para siempre. Mi abuelo vivió muchos años más. Nunca volvió a beber en Nochebuena. Nunca volvió a caminar solo por el cerro. Y cada vez que alguien hablaba de robar, de aprovecharse de otros, levantaba la mano quemada y decía lo mismo. No todo lo que se toma se queda contigo. Algunas cosas te siguen hasta cobrar. Murió viejo, con la conciencia pesada pero intacta. Eusebio no tuvo esa suerte. Porque hay fuerzas que no buscan venganza inmediata. Buscan equilibrio. Y cuando alguien rompe ese equilibrio, la deuda siempre se paga. Después de la muerte de Eusebio, el pueblo guardó silencio. No fue un silencio incómodo, sino uno antiguo, respetuoso. En San Isidro del Monte, cuando alguien muere después de ver cosas, nadie pregunta demasiado. Se reza, se acompaña y se deja que la tierra haga lo suyo. El entierro fue sencillo. Nadie mencionó el cerro. Nadie mencionó la cabaña. Nadie mencionó a la anciana. Mi abuelo no lloró en público. No porque no le doliera, sino porque entendía algo que los demás no querían aceptar. Eusebio no murió esa noche. Solo terminó de pagar. Durante semanas, don Mateo sintió que algo todavía lo observaba. No con intención de hacerle daño, sino como quien verifica que una cuenta esté realmente cerrada. A veces, al amanecer, encontraba huellas cerca de su casa. No marcas profundas, no rastros claros, solo zonas de tierra más oscura, como si alguien hubiera estado ahí parado demasiado tiempo. La quemadura en su mano seguía ahí. No dolía, pero ardía cuando se acercaba diciembre. Cada Nochebuena, la piel se le tensaba, como recordándole que esa fecha ya no le pertenecía. Fue entonces cuando decidió buscar respuestas. No para justificarse, sino para entender. Habló con los más viejos del pueblo. Con los que no estaban en el padrón, con los que ya no salían mucho.
Al principio nadie quería hablar. Pero cuando mencionó el nombre de la anciana, las miradas cambiaron. No tenía un solo nombre. Algunos la conocían como la guardiana. Otros como la mujer del límite. Los más antiguos solo decían ella. No era una bruja común. No hacía trabajos por encargo ni maldecía por capricho. Vivía donde el monte empieza a reclamar lo que es suyo. Donde la gente no debía construir, pero lo hacía. Donde los caminos no debían cruzarse de noche. Decían que cuidaba el equilibrio. Que lo que se tomaba sin permiso, ya fuera un objeto, una vida o una intención, no se castigaba de inmediato. Se dejaba madurar. Se cobraba cuando más doliera. La entidad que caminó junto a mi abuelo esa noche no era el diablo como lo imaginan los libros. No necesitaba cuernos ni fuego visible. Era algo más antiguo. Un ejecutor. Un acompañante de deuda. Algo que no atacaba al azar, sino que se presentaba cuando alguien ya había cruzado una línea. A ti te siguió, le dijo uno de los ancianos, porque dudaste. A tu compadre se lo llevó, porque no. Mi abuelo entendió entonces por qué había sobrevivido. No porque fuera bueno. No porque fuera inocente. Sino porque, en el último momento, retrocedió. Ese pequeño acto, dar un paso atrás, fue suficiente para no perderlo todo. Nunca volvió a ver a la anciana. Nunca volvió a oler el azufre. Pero jamás volvió a sentirse completamente solo. Con los años, el pueblo creció un poco. Las cabañas del cerro terminaron por derrumbarse. El camino se cubrió de maleza. Los jóvenes dejaron de ir por ahí, no por miedo consciente, sino porque algo en el cuerpo les decía que no. Antes de morir, mi abuelo me contó esta historia. No para asustarme. Para advertirme. Me dijo algo que nunca olvidé. Hay errores que se perdonan y otros que solo se equilibran. Y cuando alguien te diga que el monte está tranquilo, no le creas. El monte siempre está despierto. Murió en paz. Con su deuda saldada. Pero todavía hoy, en Nochebuena, cuando el frío baja demasiado rápido y el silencio se vuelve espeso, hay gente que jura ver huellas oscuras en los caminos de tierra alrededor de San Isidro del Monte. Huellas que no llevan a ningún lado. Huellas que no regresan. Como si alguien siguiera caminando. Solo para asegurarse de que nadie vuelva a tomar lo que no le pertenece.